clases, inicio con esto. Sed justo lo primero si queréis ser felices. Los que estamos aquí fuimos justos con el tiempo que invertimos en estudiar, en prepararnos con CTO y ahora pues nos toca gozar de la felicidad, como decía Duarte, que es que en un mes y algo ya sean residentes de primer año. Algunos saben que me deben unas horas de los que tomaron la clase y muy honestos me van a escribir el hospital donde entren para cumplir esas horas que me deben. ¿Verdad que sí? Bien, primero bienvenidos a los dioses del Olimpo. Bien, como dicen los cirujanos, los dioses del Olimpo. Vamos a empezar de una vez con qué es la residencia de cirugía. O más bien qué es una residencia quirúrgica, porque a pesar de que les voy a hablar de los aspectos de cirugía general como especialidad, hay que saber que hay muchas otras residencias que tienen el componente quirúrgico como parte de su enseñanza, como parte de su desarrollo. Pues una residencia quirúrgica es aquella en la que las intervenciones que necesariamente se aplicarán sobre el cuerpo humano generan heridas, generan incisiones, generan suturas, generan cambios en la disposición anatómica habitual que ya nosotros estudiamos y conocimos. Las residencias quirúrgicas en todas partes del mundo, pues llevan como tal una exigencia quizás un poquito mayor, porque la combinación de los aspectos teóricos con los aspectos prácticos lleva una rigurosidad muchísimo mayor. Y es tanto así, y ya lo verán quienes entren a la residencia, a alguna residencia quirúrgica, que las horas de trabajo son mayores, que quizás el aspecto de responsabilidad, o no tanto responsabilidad, sino de exigencia física y mental, son muchísimo mayores, pero realmente vale la pena. Vale la pena, es un proceso de adaptación un poquito difícil al principio, pero después se va solo. Inmediatamente usted ya toma el hilo de cómo van a ser las cosas, de cómo son las cosas y más, que hoy yo les voy a dar algunos tips, algunos detalles para que ese inicio no sea así tan brusco, que ese cambio no sea tan brusco de la pasantía, de no estar bajo ese régimen, si pudiéramos decirlo así, a entrar a ese nuevo régimen, que dicho sea de paso, ya con el sistema de estudio de CTO ustedes tienen una herramienta que les va a ayudar muchísimo, sobre todo en ese primer año de residencia. Expectativa versus realidad, ese es lo primero. ¿Cuál era, por ejemplo, en mi caso, mi expectativa de cirugía? Mi expectativa de cirugía era eso que ven en la imagen, ser el superhéroe, ser el que finalmente cuando ya nadie más podía dar un diagnóstico, cuando ya nadie más podía resolver una situación, una patología quirúrgica, pues que yo pudiese resolverla y que todo fuera fácil, que todo fuera así como se ve en las películas, que llega el cirujano a la sala de emergencia, encuentra el trauma y lo sube a quirófano, lo opera y luego los abrazos de la familia. Esa es la expectativa. Amar, curar y servir. Esa es la expectativa. Pues la realidad al llegar en un principio no es tan bonita, no es tanto como esa expectativa que nosotros vemos en Grey's Anatomy, que nosotros vemos en sala de emergencia. No, no es así. Hay muchas horas de sacrificio, muchas horas de cansancio, muchas horas de estudio. Hay que combinar la parte académica con la parte eh, teórica y con la parte laboral, porque en el caso nuestro de las residencias médicas de nuestro país, recuerden que tienen una doble vertiente. Tienen la vertiente académica, estamos en formación, está el residente en formación, es un médico que está aprendiendo, es un médico que se está formando, pero a la vez es un empleado. Dicho sea de paso, se darán cuenta que las residencias médicas en nuestro país son remuneradas y son remuneradas hasta cierto punto como un ente laboral, como mano de obra. Entonces, esa combinación que tenemos de la parte académica vía la universidad, y ya veremos cuáles universidades avalan las residencias de cirugía, junto con el Ministerio de Salud Pública, como la parte laboral regida por el Servicio Nacional de Salud. Entonces, este choque, esto nuevo para mí, al entrar a una residencia quirúrgica, pues fue difícil, pero se puede, se puede. En mi caso, que empecé con una residencia clínica,
porque para hacer la residencia de cirugía pediátrica, que es la que es mi especialidad, pues la primera parte fue completamente clínica, fue pediatría. O sea que el choque, la diferencia fue un poquito mayor. Bien, recuerden que pueden preguntar por el chat de cada cosa que voy hablando, de cada duda que tengan, ¿ok? La realidad es difícil, pero es muy bonita, ¿eh? Muy, muy, muy bonita. Miren, tomé esto de la publicación del Ministerio de Salud Pública cuando hace el llamado a residencia. Hay muchas otras, se las puedo enviar si me lo solicitan, pero yo entiendo que la mayoría de ustedes ya tiene esto. Las residencias de cirugía en nuestro país van a estar este año, son más, aumentaron las plazas este año y estarán en los siguientes hospitales. El Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, que tiene 5 plazas. La duración en años de todas las residencias de cirugía general, porque se rigen por el mismo programa docente. Todas tienen una duración de 4 años, ¿ok? Todas tienen una duración de 4 años. Es diferente a otras. Hay residencias que duran 3 años, otras residencias que tienen 6 años, etcétera. El prerequisito es medicina general, o sea que todo aquel que haya tomado el examen general único de residencias médicas, lo haya aprobado y se haya inscrito, siendo médico general, pues tiene la posibilidad de concursar para una plaza de residencia de cirugía. El otro hospital es el Hospital Padre Villini, el Hospital Luis Eduardo Aibar. Las residencias de Luis Eduardo Aibar aún no se están dando en la sede de ese hospital, sino que están en otro hospital. Pero este año o el próximo probablemente ya se reaperturen allí. El Hospital Central de las Fuerzas Armadas, el Hospital General de la Policía Nacional, el Juan Pablo Pina en San Cristóbal, que tienen como dato novedoso, este año tiene 6 plazas, 6 plazas en el Pina. La Oficina de Residencias Médicas, la Dirección de Residencias Médicas, ha tratado un poco de descentralizar las residencias quirúrgicas, sobre todo de cirugía, por la necesidad que hay en los pueblos. Así que un gran aporte y un gran beneficio para aquellos que no son de aquí de la capital, sino que puedan hacerlo cercano a su pueblo o incluso en su mismo pueblo. El Salvador Begotier, que tiene 3 plazas, sin duda alguna uno de los hospitales más codiciados y también uno de los hospitales que tiene el régimen de exigencia un poquitito más alto, eh, el Hospital Salvador Begotier. El Sedimat, como tal, tiene una sola plaza. El Hospital Militar Dr. Ramón de Lara, en la base aérea San Isidro, una plaza. El Centro Médico USA, una plaza. El Hospital Antonio Musa, también como novedad de hace poco, tiene 3 plazas. En Santiago hay 2 hospitales, bueno, 3 hospitales de Santiago que tienen plazas de cirugía, que uniéndolo al de La Vega, pues ya serían 4 hospitales en la zona del Cibao con cirugías. Está el Cabral Ibáez, 4 plazas, el Estrella Ureña con 3, el Metropolitano de Santiago tiene 2. En La Vega ya les dije, hay 4 plazas y en el Hospital General de la Plaza de la Salud hay 2 plazas. La mayoría de ellos, pues, su aval académico se lo da la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, los costos universitarios también varían, pero entiendo que eso no es tema para pensar entre uno y otro hospital. Sí, cuáles cosas hay que pensar antes de entrar al hospital. Hay que ver cuáles hospitales tienen las mayores exigencias o los que son más requeridos por los compañeros, porque implicaría necesariamente que quienes tienen las mejores notas son los que van a adquirir esas plazas. ¿Ok? Entonces, ojo con eso al momento de selección. Si tienen alguna pregunta específica, porque sé que el tiempo que tengo es corto, si tienen alguna pregunta específica de alguno de estos hospitales, que es el que les motiva a entrar, me la pueden hacer. Lo pueden escribir en el chat, que lo tengo incluso abierto el chat. Bien, ya les escribieron ahí que pueden hacer las preguntas. Voy a continuar. Miren, un tema fundamental para el momento de,
de ir a la entrevista, que es el siguiente paso, porque ya la calificación base la tenemos, ya tenemos el asunto de los avales académicos de lo que hemos hecho, el punto de la pasantía, porque a este nivel, el que ha concursado, pues ya ha terminado la pasantía o está próximo a terminar o termina en junio. ¿Qué temas son importantes al momento de entrevistarse en cualquiera de las residencias quirúrgicas? Fundamental, ¿cuáles son los temas que se van a preguntar? ¿Cómo debo ir vestido? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la actitud que debo llevar a la entrevista? Estos son unos tips que les voy a dar que son muy beneficiosos porque me ha tocado, como trabajo en el asunto de dar las entrevistas incluso, hay detalles que nosotros tomamos en cuenta con los postulantes que a veces ustedes no lo llevan a cabo, no se dan cuenta o no entienden que son importantes y sí son muy, muy, muy importantes. A ver qué hacen una pregunta. No realmente. Hasta ahora son 4 años. No sé si cambió realmente, si cambió algo, pero son 4 años por la pregunta que hacen en el chat. Sí decirles que el programa nacional que hay para residencias de, de cirugía es de 4 años. Bien, ese quinto año pudiera ser para aval de otros países, que es una de las cosas, por ejemplo, que sucedió con pediatría y con ginecología y obstetricia en el pasado. Ahora vamos a eso, Laura. ¿Qué cosas le van a preguntar en la entrevista de cirugía general? Lo primero, ¿cuáles son los temas que pudieran preguntarles? Los temas son temas muy, 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 muy amplios y muy variados. Muy amplios y muy, muy variados. A ver, me preguntan algo antes de entrar a los temas. ¿Qué se refiere de la exigencia? Es alta. La exigencia es alta en cuanto a los aspectos académicos. Muy, 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 muy exigentes en los aspectos académicos y generalmente esos aspectos académicos se traducen en sanciones, se traducen en exigencias físicas y en prolongar el tiempo dentro del hospital por cualquier déficit en el aspecto académico. O sea, por eso le digo que las exigencias allí son muy, muy, muy altas, son menos flexibles, es la palabra correcta. Son menos flexibles que en otras residencias y hay más exámenes. Está, por ejemplo, el Gautier. Voy a volver a esa presentación para que vean, por ejemplo, el hospital El Gautier, de alta exigencia, el Luis Eduardo Aibar, los hospitales militares, tanto el Central de las Fuerzas Armadas como el Ramón de Lara, son de los más exigentes y el profesor Juan Bosch también. Esos serían, en esos aspectos que le digo, de la parte académica y física, son de los más. Todos tienen sus exigencias. El hecho de que sea una residencia quirúrgica ya la hace exigente porque se te pide el aspecto clínico, que debes saberlo para poder ser un buen cirujano, hay que ser un buen clínico. El aspecto clínico, pero entonces también te queda la exigencia del aspecto quirúrgico práctico. Y eso hace que la demanda sea mayor en ellos. Hay otros hospitales que como tienen una cantidad inferior de asistencias, o sea, me refiero a asistencia de pacientes, pues las exigencias no son tan altas en los aspectos físicos, pero, o sea, laborales, pero sí en los aspectos académicos. Repito, el hecho de que sea una residencia quirúrgica ya la hace exigente. Con eso no quiero denotar las demás, ni decir que, por ejemplo, las que son netamente clínicas no son exigentes, porque sí, medicina interna es muy, 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 muy exigente. Zaira pregunta, ¿el aval académico incluye más escuelas de medicina fuera de esa lista? No, estimada. Cuando nos referimos a aval académico es lo siguiente, estos son posgrados y los posgrados deben estar avalados por una universidad. En nuestro país, las universidades que avalan las residencias médicas son estas que están acá.
para las especialidades quirúrgicas. Desde el Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello en la lista, descendiendo hasta el Gautier, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay otras, perdón, hasta el Pina. Hay otras, como por ejemplo las militares, que es la Universidad Central del Este. Las de Santiago, la mayoría es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La Vega UCATESI y la Sedimat, Sedimat y Plaza de la Salud Unive. Mira, dice, no, no veo cuál es su nombre, pero pregunta que si existe la posguardia en cirugía. Mira, te voy a explicar algo. Es un esfuerzo extraordinario el que está haciendo la oficina, la dirección de residencias médicas del ministerio para que se respete la posguardia, porque es necesaria, porque se ha identificado, sobre todo en países de Latinoamérica, que es donde nunca se respetaba la posguardia, que es necesario ese tiempo, sobre todo por lo físico, por lo laboral, más no por lo académico, porque el hecho de que te den posguardia, terminado el servicio, 8 de la mañana, no significa que te puedes ir a la casa si hay clases más adelante. Usted se va a descansar y vuelve al salón de clases a la hora de la clase, porque recuerden que esto es una doble vertiente. Y la palabra residencia es porque usted reside en el hospital. Es porque esa es su casa. ¿Ok? Y en lo quirúrgico usted tiene que tener eso bien, bien, bien pendiente. Y esa posguardia existe cuando usted no deja trabajo pendiente también. Porque usted no carga a sus compañeros. Eso es hoy por ti, mañana por mí. Usted culmina su trabajo y eso le va desarrollando a usted incluso su responsabilidad. Entonces, la respuesta a la pregunta es si hay posguardia. Si hay posguardia porque es una norma, es una regla para todos. Ahora bien, esa posguardia tiene esos requisitos. Primero, usted no se puede ir posguardia para su casa si tiene una clase. Usted tiene que irse a descansar a la habitación y a la hora de su clase usted vuelve a su clase. ¿Ok? Pero UDI, que creo que es que dice ahí, no piensa en la posguardia, mi hijo, piensa en entrar primero. Bien, les decía, ¿cuáles temas nos van a preguntar? ¿Cuáles son los temas que nosotros preguntamos? Es muy amplio, muy variado el abanico de temas que se pueden preguntar. Sí es cierto que hay un concepto de que no se pregunta sobre medicina o sobre la especialidad porque se supone que usted va a entrar. Permítame decirle que lamentablemente no es así. En las entrevistas sí se pregunta aspectos fundamentales, elementales de esa especialidad que usted quiere hacer. En este caso, que es cirugía, a usted se le va a preguntar de cirugía también. En la mayoría de los hospitales donde se entrevista se pregunta de cirugía. ¿Pero qué se pregunta de cirugía? Los temas elementales, los temas básicos. O sea, si usted va a estudiar, si a usted le gusta la cirugía, usted tiene que saber lo que es una apendicitis. Dicho sea de paso, usted se examinó en el ENUR. O sea, son aspectos y aspectos de medicina básica, como líquidos, agua, electrolitos, que nosotros lo vimos en las clases de CTO. Y eso usted lo tiene bien fresco porque lo repasó. Eso a usted se lo van a preguntar. Fuera de los aspectos de la medicina y de lo que usted tiene que recordar, yo les recomiendo que tomen el manual de CTO de cirugía y hagan un repaso antes de la entrevista. Se lea los puntos más importantes, esos puntos que se preguntan en el examen, esos puntos que nosotros le decíamos, esto es pregunta de examen, que usted lo repase. Fuera de eso, es necesario y obligatorio para una entrevista, por lo menos en nuestros hospitales, que usted sepa de cultura general, que usted sepa de deportes, sobre todo los que están en boga, en los que nosotros somos, qué sé yo, nos estamos destacando como país, voleibol, béisbol, o sea, lo que está en el momento. Por eso es muy importante leer y actualizarse con respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial como cultura general y en nuestro país también. De todo, pero en cirugía se exige mucho el asunto de los deportes, de la actualidad. En este caso, hay elecciones el próximo domingo 19. Si su entrevista es en este tiempo, usted sabe que algo de eso le van a preguntar. ¿Ok? Igual, estudien la historia del hospital al que van. Investigue quién es el director de ese hospital,
quién es el subdirector de ese hospital, quién es el jefe de cirugía de ese hospital. Eso pregúntelo antes de llegar a la institución. Si hay algo que se celebra en la institución, eh, si hay cosas que se preguntan en la institución que están celebrando, si hay algo por lo que se destaque ese hospital, eso a usted se lo van a preguntar. ¿Ok? Si el departamento tiene el nombre de alguien específico y la historia de su especialidad. ¿Ok? Me preguntan en el chat, ¿cada qué tiempo hay vacaciones? Las vacaciones son una vez al año y son 21 días calendario, 15 días laborables. Esas es las vacaciones del residente, de todos los años. No se aumenta las vacaciones como se hace, por ejemplo, eh, en otros stands, en otros lugares, no. Una vez al año hay vacaciones, deben ser seleccionadas a principio de año. Hay hospitales donde usted elige las vacaciones dependiendo de la posibilidad, ¿verdad? Porque no se pueden ir todos de vacaciones. Hay otros donde se la indican, se la colocan. No hay ningún problema. Ok. La vestimenta para la entrevista debe ser una entrevista formal. Deben ir vestidos de forma formal, tal y como lo están viendo en la imagen. Así son las entrevistas en cirugía. La postura que deben tener y de respeto. Al entrar al salón o al lugar donde le vayan a hacer la entrevista, saludar y esperen, por favor, que les inviten a sentarse. Usted llega y se queda de pie esperando que le inviten a sentarse, porque eso, eh, por ahí empieza a verse el respeto que usted tiene y la responsabilidad. Y las respuestas deben ser concisas, precisas, exactamente lo que les pregunten y preferiblemente que usted termine diciendo doctor, doctora, señor, señora, para que se vea el respeto, porque eso es muy importante en las residencias quirúrgicas. Miren, cada año de residencia, que ya debo ir terminando, recuerden que somos muchos. Cada año de residencia tiene un reto específico. En el caso del primer año, que es el que le va a tocar a ustedes ahora, ya a partir de julio, pues los aspectos físicos y académicos es una combinación esencial. Debe estudiar, pero también debe trabajar. Y deben buscar el equilibrio perfecto entre una cosa y otra, porque si no, no van a poder con ese primer año de clases, con ese primer año de residencia académico hay que estudiar. No se lleven, por favor, de que todo es trabajo, 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 porque al otro día la exigencia académica es la misma. Hay que leer todos los días y hay que sacar ese tiempecito todos los días. Esté de guardia o no esté de guardia. ¿Ok? Ya para los siguientes años, que me habían pedido también que conversara algo sobre eso, pues el segundo año es de de responsabilidad suya y del otro. Tercer año es gerencia y aprender los procesos de reintervención. Y el último año, pues ya gerencia y proyección. ¿Ok?